Buenos días, ¿cómo están? Desde cualquier día que nos estén acompañando en esta clase, algo que llamaremos cápsulas financieras. Mi nombre es Cristian Ceballos, la persona que los va a acompañar como en estos pequeños conceptos para que puedan entender un poco lo que son los fenómenos económicos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de lo que conocemos como ciclos económicos y sus fases. Al hablar de ciclos económicos, nos encontramos con esta grafiquita en la cual vemos el eje Y, que lo catalogamos como la actividad económica, y el eje X, que es el tiempo, la evolución, cómo evoluciona la actividad económica a través del tiempo. En economía, esa actividad económica se conoce como la producción de bienes y servicios, es decir, cómo aprovechamos factores económicos para producir bienes y servicios que puedan cubrir las necesidades de la sociedad y cubrir también sus deseos, aumentando ¿qué? El nivel de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo a largo plazo de una economía? Hacer crecer esa actividad económica para que su sociedad, su comunidad tenga cada vez mejores niveles de vida. Esta actividad económica a nivel macroeconómico, ¿cómo la conocemos? La conocemos como el PIB, Producto Interno Bruto, o sea, producción de bienes y servicios. Esos factores productivos que pueden ser la tierra, el trabajo, capitales. Entonces, todo eso se traduce en producir bienes y servicios que necesita la sociedad. Pero ese nivel de actividad económica crece a través del tiempo, pero no crece de forma lineal. Entonces, por eso en esta grafiquita vemos una representación de una montaña rusa. Y una montaña rusa, cuando la vemos, siempre tiende a hacer este movimiento. Tiende a subir, ¿cierto? A llegar a un punto máximo, a subir, llegar a un punto máximo y desciende. ¡Fua! Ahí es donde sentimos el vértigo, ¿cierto? El sus. Llegamos a un punto mínimo en la cual coge otra vez impulso. ¿Para qué? Para volver a subir. ¿Y cuál es el objetivo económico? Que esa nueva cima o ese nuevo auge, eso lo llamamos cima, sea cada vez más alto que el anterior. Es decir, si en el 2021 crecimos en un porcentaje de nuestro PIB, crecimos en 1 millón de pesos en PIB, en el segundo año vamos a pretender a subir a 2 millones de pesos en el PIB. Siempre vamos a crecer vamos a tratar de crecer aún más que en el pasado. Y volvemos a caer, a tener una depresión para volver a tener ¿qué? Un impulso. Entonces, por eso es que lo llamamos ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de algo que se repite. Y al repetirse, esto también lo vamos a dividir en lo que conocemos las fases del ciclo económico. Entonces, el ciclo económico se traduce en dos partes. Está la parte de la expansión, que es cuando la montaña rusa o el carrito de la montaña rusa está subiendo, 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 subiendo. Eso es lo que llamamos expansión. Cuando llegamos a la cima o el auge, es lo que vamos a llegar a ese punto máximo donde hay un descanso, ¿cierto? Para llegar, ¿qué? A la contracción, donde el PIB empieza a caer otra vez, porque como todo, como en economía, todo no permanece igual, si no vamos a permanecer todo el tiempo en la cima, ni todo el tiempo en depresión o en el punto más bajo. Vamos a tener una fase, un ciclo de expansión y un ciclo de contracción. Imagínense, estamos subiendo en el carrito de la montaña rusa y estamos cayendo en el carrito de la montaña rusa. Y ahí se traduce lo que es el ciclo económico y volvemos a repetirlo. Cuando llegamos al mínimo, volvemos a expandirnos, a crecer para volver otra vez a caer. Y estos ciclos económicos los separamos en 4 fases. ¿Cuáles son las 4 fases? Vamos a tener la depresión, el punto mínimo de la fase, una parte de recuperación, llegamos a unos puntos mínimos de crecimiento económico del PIB, de la producción de bienes y servicios, vamos a
utilizar políticas económicas para recuperarnos, hacer que ese PIB crezca todos los años cada vez más. Llegamos a una cima donde no podemos crecer más y volvemos otra vez a caer. Entonces las fases serían depresión, una fase de recuperación cuando estamos subiendo. Aquí cuando entramos en esta parte de auge o cima, que es un descanso, donde conocemos o tendemos a hablar de burbujas económicas, y hay una fase de depresión o de caída que es llegar a ese descanso, volvemos a caer en los niveles de producción de bienes y servicios para llegar otra vez a la depresión y volver a empezar. Entonces, en economía nada es eterno. Vamos a hablar que esto va a tender a repetir. Entonces, ¿qué hablamos en la expansión? En la expansión es la fase de mayor crecimiento. Es la fase donde se asciende en el ciclo económico. En esa fase donde se asciende en el ciclo económico es donde empezamos a utilizar cada vez más esos factores productivos que los conocemos como la inversión, el gasto o el consumo. La inversión de la empresa privada, el gasto de los entes públicos del Estado, produciendo, pues, por ejemplo, clínicas, colegios, carreteras, eso da empleo y hace que se incentive lo que es el ciclo económico. ¿Por qué? Al, al invertir, al consumir, al gastar, hacemos que las empresas tengan que producir más bienes y servicios para poder cubrir ese consumo. Al producir más bienes y servicios, tiene que utilizar más mano de obra. Al utilizar mayor mano de obra, eh, hay que contratar empleados. Esos empleados van a vengar un salario y ese salario va a hacer que tengan que consumir otros bienes y servicios que están produciendo otras empresas, lo cual hace que se produzca un efecto económico de, de crecimiento del PIB. Entonces aquí es donde hablamos de esa parte de expansión. Cuando llegamos a esa parte de expansión, todo el mundo está contento, los precios suben, llegamos a esa parte de auge. A esta parte de auge es cuando empezamos a llamar que se ve unas señales de agotamiento. Eh, no, las personas dejan de consumir tanto, el gobierno deja de gastar tanto, las empresas dejan de invertir tanto. En ese techo es el momento más alto del ciclo económico, donde se están utilizando casi todos los factores productivos que hay disponibles en consumo, en inversión, y esto que hace que los precios se eleven, lo que conocemos como inflación, ¿cierto? Entonces, también se encuentra que los niveles de producción y de empleo son los más altos. No hay pleno empleo, pero son los más altos, lo cual hace que tengamos una percepción de que todo está saliendo muy bien. Pero esos niveles de inversión, de consumo, de gasto, no son perpetuos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a comprar un carro, estamos incentivando que haya ese consumo, ¿cierto? Ese consumo que hace que se crezca ese PIB, pero nosotros no necesitamos dos carros. Cuando consumimos el primer carro, hicimos que las empresas utilizaran todos sus factores productivos para producir ese carro. Pero ya en el segundo año no se necesita tanto de esos factores productivos, lo cual llega a que las empresas tengan que empezar a hacer ajustes. Al hacer esos ajustes, como ya la economía no está consumiendo en esos mismos niveles, hay que ajustar, y lo que ocasiona esto es que como no podemos producir tanto, las empresas tengan que ajustar ese nivel de producción. Al tener que ajustar ese nivel de producción, no va a necesitar tanta mano de obra, lo que ocasiona que tengamos que despedir gente. Al despedir gente, hace que se les quite ese ingreso. Al quitar ese ingreso, las personas dejan de consumir. Al dejar de consumir, hace que las empresas tengan que dejar de producir. Al dejar de producir, tienen que hacer ese ajuste a nivel de producción, lo que se traduce en bajar la mano de obra, y se va repitiendo esa fase del ciclo económico de contracción, hasta llegar a unos niveles en los cuales ya no es sano seguir haciendo esos ajustes, y los agentes económicos tienen que empezar a pensar que
hay que volver a reactivar la economía para que las empresas tengan que volver a producir, volver a contratar, volver a utilizar todos los factores productivos para no llegar a esta depresión o que la depresión no sea tan prolongada o sea menor que la que hubo en años anteriores. Por eso decimos que ese nivel de PIB cada vez a largo plazo va a tener una tendencia positiva o va a ser creciente. Acá hablamos de la contracción, la actividad económica se reduce, conlleva una disminución del consumo, de la inversión, de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez despidos de trabajadores, lo que veníamos diciendo, desempleo. O sea, otra vez la fase de recuperación, la economía está estancada porque estamos acá en esta depresión y empezamos a ver signos de crecimiento. Las personas empiezan a tener confianza, empiezan a producir un poco más, el gobierno o el Estado empieza a incentivar este consumo creando empleos por medio de subsidios, de contratación, de creación de nuevas carreteras, hospitales, programas de gobierno, lo cual hace que lleguemos otra vez a esta parte de auge donde ya agotamos todos nuestros factores productivos a un nivel máximo, ya la gente no está consumiendo y está invirtiendo tanto, lo que ocasiona que las empresas tengan que otra vez ajustarse y llegar otra vez a la depresión, que es la parte mínima del ciclo económico, de ese ajuste, de ese crecimiento del PIB. Eh, ¿Cuál es el objetivo de los agentes económicos? Es que esa depresión cada vez sea más corta y que la fase de recuperación sea cada vez más larga, llegar a estos niveles de cima sean saludables, con inflaciones controladas y que cuando haya una desaceleración no sea tan prolongada y que no llegue a niveles de ciclos anteriores. Con eso cerramos lo que es la explicación de ciclos económicos. Eh, Espero que haya sido claro y nos puede dejar sus dudas en los comentarios del video. Muchas gracias.